Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto estar otra vez por aquí con ustedes, compartiendo este estudio de Primera de Pedro que realizamos pues, a través de este medio digital. Y bueno, igual esperando que hayan tenido pues una semana provechosa, bendecida en el Señor. Y pues también si fue una semana de dificultades, problemas de salud y demás, pues que en medio de todo ello pudiéramos seguir viendo a la gracia y la bondad de nuestro Señor. Esto pues es parte de hecho del mensaje que hemos ido estudiando, ¿verdad? Aquí en Primera de Pedro, porque al final de cuentas se trata no meramente de saber cosas, no solo de tener un cierto conocimiento, sino la experiencia, la vivencia diaria de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que se nos ha dado y a la misma vez de lo que nos espera. Bueno, para retomar un poco, recordemos que estamos en el capítulo 3 y hemos estado viendo, pues, digamos que distintos matices que Pedro ha ido planteando de lo que significa vivir por fe y especialmente un tema que hemos visto que para él es sumamente interesante y muy importante es el testimonio. El testimonio que es resultado de una convicción, resultado de una creencia. De tal manera que es dicho testimonio el que nos sostiene a nosotros en medio de las adversidades, las dificultades, los sufrimientos, o incluso pues veíamos eh, el sufrimiento injusto, dígase persecución, dígase eh, juicio, crítica, desprecio, rechazo, marginación, que al final de cuentas, pues como hemos venido viendo, es lo que vivió Jesús, es lo que vivió nuestro Señor Jesús y que, pues al final de cuentas, incluso hemos visto, ¿verdad? Hemos dicho, si sufrimos igual que Él, sintámonos, pues por un lado, dichosos, porque es una señal de que realmente hay eh, de que, ¿verdad? Estamos viviendo de forma diferente, que no somos parte del mundo. Si fuéramos parte del mundo, no sufriríamos, ya que pues el mundo a los suyos los recibe, ¿verdad? Entonces es un reflejo de que efectivamente estamos pues viviendo fuera de este mundo y también sentirnos dichosos porque pues estamos experimentando lo que nuestro Señor Jesús vivió a consecuencia de no ser de este mundo. Entonces nos estamos hasta pues eh, estamos siendo reflejo de nuestro Señor Jesús a este mundo. Ahora, volviendo al texto en específico que estábamos viendo la semana pasada en el versículo 18, primera de Pedro 3:18, pues hablábamos de esto, ¿verdad? Cómo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y hasta ahí quedamos en el análisis. Vamos a continuar entonces a partir de aquí. Sigue diciéndonos el texto. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, la semana pasada les adelantaba que aquí vamos a ver unos de los versículos complejos de la Escritura y también controversiales según las formas en que se han interpretado. Entonces, bueno, tengamos presente eso a partir del 19. Primero vamos a ver esta frase que nos quedaba este versículo 18 para no dejarla botada y luego vamos a empezar entonces esta otra parte. Pero como les he venido diciendo, lo importante siempre es seguir viendo la conexión del contexto. Pedro escribe fluido aquí, él no hace separación entre versículo y versículo. Entonces, esto que vamos a seguir analizando ahorita, pues tengámoslo presente para empezar el versículo 19. Entonces, ¿qué nos dice aquí Pedro? Dice, bueno, algo que creo que para nosotros es una realidad en cuanto a que efectivamente pues nosotros sabemos que Jesús, nuestro Señor,
eh, murió en la carne, o sea, murió como un ser humano, pero también fue resucitado. Eh, Viéndolo en esta otra versión, la Reina Valera contemporánea dice, en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Importante notar que cuando ahí menciona en el espíritu, vivificado en el espíritu, hay que hacer una distinción porque no se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, aquí digamos que no era el propósito de Pedro, pero se toca un tema que ha sido de los muchos de los supuestos argumentos en contra de la divinidad de Jesús. Y una de ellas, pues, surgió incluso en el primer siglo, es si Jesús efectivamente era hombre. O sea, si efectivamente eh, era un ser humano igual que nosotros. Incluso esto surge a raíz de lo que mm, tiempo después, sobre todo para la época en la que Juan escribe, es un tema que Juan menciona, un tiempo en el que empezaban a decir, no, es que si Jesús era Dios, si de verdad Jesús era divino, no podía ser humano. ¿Por qué? Argumentan de que la carne y el espíritu, o en este caso, el cuerpo físico y el espíritu de Dios no pueden estar juntos, que solo lo espiritual es bueno y que todo lo material, lo carnal, es malo. Esto se conoce como pues una tendencia platonista desde el punto de vista filosófico, porque Platón pues básicamente enseñaba eso, esa separación entre cuerpo y espíritu, que ambos eran totalmente independientes y que de hecho pues una persona para que lograra encontrar verdadera libertad debía buscar la forma de salir del cuerpo, estar libre del cuerpo. Es un tema aparte, no voy a incursionar en ello. Considero que la posición aristotélica, que Aristóteles fue discípulo de Platón, es una posición más cercana al pensamiento judío y al pensamiento bíblico en general, de que cuerpo, alma y espíritu, como por ejemplo Pablo también lo menciona, de hecho utiliza eh, esas tres partes del ser humano, por decirlo así, son un solo ser. Y cuando Jesús estuvo entre nosotros, en un cuerpo de carne, a la misma vez seguía siendo divino, seguía siendo humano y seguía siendo un divino a la misma vez. Más o menos por ahí es donde anda la idea de Pedro, diciendo, Jesús de verdad murió como un ser humano. A la verdad fue muerto en la carne, menciona la Reina Valera del 60. Eh, Dice, por ejemplo, aquí la nueva traducción viviente, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. A ver, esta otra versión también dice, vean cómo lo menciona la lenguaje actual, dice, los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu. Vean que indirectamente estas versiones ya meten esta idea, lo que les decía, la separación del cuerpo y el espíritu. Y también lo que mencioné antes, que es un detalle importante, porque algunas versiones mencionan que fue vivificado por el Espíritu Santo. La nueva versión internacional dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu, en mayúsculo, hizo que volviera a la vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Bueno, él está confirmando lo que va a confirmar en especial Juan en sus cartas cuando él dice, todo aquel que niega que Jesús vino en la carne es mentiroso, que más bien que Jesús no vino en la carne. O sea, todos los que argumentaban que Jesús no podía haber sido un humano, que parecía. De hecho, ahí también surge otra tendencia que es el docetismo. Que básicamente, ¿qué significa? Jesús parecía humano, pero no era humano. Lo cual, pues, estaría en contradicción completa con lo que enseñan las escrituras, especialmente Hebreos, cuando nos dice que Él se identificó en todo con nosotros.
Lo único es que no pecó. ¿Cuál es el punto importante ahí? Haciendo un muy breve paréntesis, que la carne, y es una idea que está, que por decirlo así, digamos que se ha dejado ese tema sin profundizar mucho y por eso causa la confusión. Cuando hablamos de la carne, no estamos diciendo que carne es automáticamente pecado, que el cuerpo físico, este cuerpo en el que vivimos nosotros, inherentemente es pecado. Solo tengamos presente que Dios creó al ser humano tal cual es y no lo creó pecaminoso. El ser humano pecó por decisión propia y ahí es donde empezó a usar su cuerpo para el pecado. Pero el cuerpo no es inherentemente pecaminoso, porque entonces diríamos que Dios hizo el pecado, creó pecado. Entonces, cerrando ya el paréntesis, aquí Pedro está diciendo, no, efectivamente nuestro Señor Jesús murió en la carne como cualquier otro ser humano. En eso se identificó completamente en nosotros, con nosotros más bien. O sea que no hay duda alguna de que efectivamente Jesús vivió como nosotros y que efectivamente en esa cruz murió, porque también han habido esos argumentos. Hay quienes dicen que parecía haber muerto, pero no murió. Y eso explica por qué después apareció con vida. O sea, una forma de negar la resurrección de Jesús. Dicen, no, sencillamente él no estaba muerto, los discípulos lo escondieron y ya después a los días se volvió a aparecer vivo porque efectivamente nunca murió. El testimonio bíblico nos da, incluso y bueno, con otros aspectos como el contexto, podría decirse militar de ese tiempo. Un romano no podía darse el lujo de arriesgar su vida permitiendo que un reo estuviera vivo. Incluso el texto nos dice que, y por ejemplo, los dos ladrones en el Calvario, ahí mismo con Jesús, se les quebraron las piernas porque justamente ellos buscaban asegurarse de que murieran y como ya iba a terminar el día y como ya este, los cuerpos, debido a según la ley judía, no podían quedar expuestos en el día de reposo, entonces los romanos fueron a quebrarle las piernas a los otros, a los dos ladrones, ¿verdad? Los que estaban con Jesús. Pero cuando van a romperle las piernas a Jesús, no lo hicieron porque ya estaba muerto. Incluso como lo narra Juan, para confirmarlo, uno de ellos le hirió el costado. Entonces, eso confirma, dentro del relato como tal, confirma que efectivamente hubo una muerte. Él de verdad murió como uno de nosotros, representándonos a todos nosotros en su cuerpo. Entonces, efectivamente, él fue muerto en la carne, pero ese es el gran pero del cristianismo, él no quedó muerto. Dice que fue vivificado en espíritu, o sea, volvió a la vida. Como les dije antes, hay versiones que ponen aquí que fue vivificado en el espíritu, o sea, que como que Pedro está diciendo que es el Espíritu Santo el que lo devolvió a la vida. En otros textos sí menciona este detalle, que fue resucitado mediante el poder de aquel que nos levanta también a nosotros de entre los muertos, por medio del poder del Espíritu de Dios. Pero, por lo menos argumenta MacArthur, aquí en este caso, Pedro no se está refiriendo al Espíritu, o sea, que fue vivificado por el poder del Espíritu, sino más bien fue, por decirlo así, se le devolvió la vida. Sabemos nosotros como seres humanos que, y de acuerdo pues a la forma que acostumbramos a utilizar estos términos, que estamos vivos porque en nosotros hay espíritu de vida, el espíritu el alma, por decirlo así, de cada uno de nosotros, y aparte habita el Espíritu Santo en nosotros.
pero cada uno de nosotros tiene un espíritu. Lo que allá en Génesis 2 dice que Jesús sopló aliento de vida en nosotros. En el hebreo, más bien, esta palabra, soplo o viento, es la misma de la que se traduce espíritu. De manera que cuando habla de espíritus, una forma de interpretarlo también sería vientos. Entonces, tal vez no es un detalle que para nosotros sea demasiado relevante, pero creo que es bueno tenerlo presente en cuanto a la forma de cómo aprendemos a estudiar la escritura. Ver si efectivamente en un texto nos está diciendo el Espíritu Santo o si se está refiriendo al Espíritu humano. Creo que un versículo que lo ejemplifica muy bien está en Romanos 8 y si no mal recuerdo es el versículo 17, cuando dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, eso es pues un detalle que, como decía, no es demasiado así como urgente de entenderlo para poder pues estudiar lo que aquí está hablando Pedro, pero sí como un detalle a considerar cuando estudiamos la escritura en general. ¿Por qué dice, por ejemplo, MacArthur que aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo? Porque aquí no hay un artículo delante de espíritu, o sea, no dice pero vivificado en el espíritu. De hecho, ahí ustedes pueden ver en su Reina Valera del 60 dice, pero vivificado en espíritu, no en el espíritu, sino en espíritu. ¿Ven? Entonces significaría, así viéndolo de esa forma, fue vivificado en el sentido de que se le dio vida, de que recuperó la vida. Tiene sentido si lo vemos, pues que efectivamente, eh, no sé, incluso los relatos que están en la escritura, cuando alguien volvió a la vida es como que le volvió el espíritu. Entonces, eso es pues la razón por la cual, por lo menos aquí MacArthur y otros comentaristas dicen que no está mencionando el Espíritu Santo. Hay otros textos que sí hablan del poder del Espíritu y el cual resucitó a Jesús, pero este contexto no lo menciona. Por lo menos aquí parece ser que Pedro no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al hecho de que Jesús volviera a la vida como cualquier otro ser humano, si volviera a la vida, porque él estaba como un ser humano en ese momento, entonces recupera el espíritu de vida. Por supuesto, sabemos que su esencia como el Hijo de Dios es eterno, no es que Jesús en algún momento dejó de ser Dios, sino que en ese instante en especial cuando estaba en la tierra, pues él, por decirlo así, se adaptó a esas condiciones. No sabemos de qué forma, no sabemos hasta qué grado, pero él condensa su divinidad en ese ser, en ese momento justo de la historia. Luego, cuando regresa a la gloria, cuando asciende, pues vuelve a expresar de forma plena lo que ya era, eterno, soberano, sabio, infinito, ilimitado. Pero en ese contexto en específico, durante ese momento en la tierra y especialmente en ese momento que él muere y resucita, él se identifica con el ser humano también en ese sentido. Su espíritu de vida, lo que lo hace un ser viviente, pues dejó de estar en ese cuerpo físico, habitándolo, siendo parte de él. El cuerpo quedó ahí en la tumba, pero su alma, su esencia, en ese momento de la historia, pues eh, estaba en otro lugar. ¿Cuál lugar? Es lo que ahora nos va a decir el versículo 19. Pero antes de entrar al versículo 19, dejar claro esto porque va a ser importante para poder entender el versículo 19. Mientras Jesús estaba en la tumba, el cuerpo físico, así como todos los cuerpos de los seres humanos, cuando mueren, que están ahí en una tumba, pero nosotros sabemos que su alma, su espíritu no está ahí presente.
¿A dónde va? Bueno, la escritura nos da testimonio de que va a un lugar espiritual, invisible, fuera de nuestra dimensión, pero que está mucho más cercano a Dios de lo que estamos nosotros desde el punto de vista espiritual. Y Jesús, cuando muere, vive exactamente lo mismo. No es que él murió y en ese instante aparece otra vez allá en la deidad, a la diestra del Padre, y luego vuelve a bajar de ahí cuando resucita el tercer día. Por lo menos lo que nos expone Pedro es que no, él, su alma fue a donde van las almas de todos los seres humanos cuando mueren. ¿A dónde fue? Ahora sí, veamos el versículo 19. Permítame compartirles aquí para, para que vean conmigo el texto ya de forma aquí visual en el software de Logos. Entonces, aquí lo pueden ver. Dice, retomando desde esto esta segunda parte del versículo 18, en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Aquí empieza lo bueno, como podríamos decir. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Lo han leído en algún momento? ¿Qué nos está diciendo Pedro ahí? En la primera vista, el primer panorama de este versículo. Durante ese tiempo en el que Jesús, su cuerpo estaba en la tumba, pero su alma fue a donde va el alma de todos los seres humanos que fallecen, en ese tiempo dice, aquí textualmente menciona a la Reina Valera contemporánea, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus? Bueno, dice en el 20 que a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Bueno, el tema del arca de Noé y el tema de que menciona ahí que fueron salvados por agua, lo vamos a ver por aparte, porque ya es otro tema, aunque siempre manteniendo la relación, pero es otro tema eh, que requiere su atención por aparte. ¿Cómo entender esto? Predicó a los espíritus encarcelados. De hecho, me parece que es el único versículo en la escritura que habla de qué hizo Jesús durante esos 3 días. Por supuesto, tengamos presente, Pedro aquí no pretende desarrollar toda una explicación y toda la teología del Hades, del infierno, de dónde están las almas. No, él simplemente menciona esto porque en primer lugar, pues él estaba familiarizado con eso y porque muy posiblemente también su audiencia original, los primeros a los que se dirigió, pues también sabían de lo que él estaba hablando. Como hemos hablado en toda exégesis, es importante tener presente eso, que el autor escribe para una audiencia original, por tanto, lo que él dice puede que a nosotros nos cueste entender qué significaba o qué importancia tiene. Por eso necesario, en lo posible, ubicarnos en el contexto en el cual fue escrito. Poder ubicarnos lo más posible en las sandalias, que no tenían zapatos todavía, en las sandalias de aquellos lectores del primer siglo. Entonces, voy a leer aquí textual para ayudarnos un poco a partir de este versículo 19. Dice, a pesar de que Cristo es aquel que en sí es vida eterna, experimentó un tipo de muerte espiritual definida no como cese de existencia, sino como una experiencia de separación de Dios. Mientras Él está en la cruz, Jesús estaba plenamente consciente cuando grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa declaración refleja su sentido temporal y humanamente incomprensible del aislamiento por parte del Padre, mientras que toda la ira y la carga de las iniquidades de los pecadores
fue puesta en él y juzgada. Esto es de lo que les estaba hablando antes. Él se identifica completamente en todo con nosotros, al punto que en ese instante en la cruz va a morir pagando por nuestras culpas como que si fueran sus culpas, provocando un sentimiento que todos nosotros pues tuvimos en algún momento y que en teoría ya no sentimos, o por lo menos es lo que procuramos ya no darle más lugar a ese sentimiento de separación y desconexión con Dios, debido a el pecado, a la culpa del pecado. Digo en teoría porque pues en teoría nosotros sabemos muy bien que ya ese obstáculo del pecado fue quitado del medio, nosotros tenemos entrada libre a la presencia del Padre, pero todavía nos cuesta entenderlo de forma plena, o sea, de verdad sentirnos plenamente que efectivamente no hay barreras entre el Padre y nosotros. Pero bueno, ese es otro tema, solo quería mencionarlo como paréntesis ahí. Entonces, en ese momento Jesús está identificado en todo. Y durante ese tiempo que es igual a nosotros, también su muerte es igual, separación, separación del cuerpo, del alma. Entonces, sigo leyendo aquí textualmente. Cuando Pedro dice, en el cual también, o sea, en ese espíritu, esa alma que tuvo por un momento como nosotros, como un ser humano también, se refiere a lo que ocurrió con su espíritu vivo mientras su cuerpo físico muerto yacía en la tumba. Mientras su cuerpo estaba en la tumba, su alma fue, dice Pedro, de un lugar al otro. De aquella tumba pasó a, o más bien desde la cruz, porque fue donde falleció, fue a un lugar, dice que fue a donde están los espíritus encarcelados. Notemos que Pedro lo dice con una total certeza. ¿Por qué está convencido de ello? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si Jesús se lo dijo a ellos los discípulos, o no sabemos si de alguna forma Dios se lo reveló a Pedro en especial por alguna visión o lo habló. Quizás lo más que tendría sentido es que Jesús mismo les dijera, ¿verdad? Él tuvo, pues, después de su resurrección, hubo 40 días en los que él estuvo, pues, viéndose con ellos. Entonces, ¿a dónde fue? Vean que Pedro, de hecho, no menciona el lugar. Él solo dice quiénes estaban en ese lugar, los espíritus encarcelados. Según lo que nos dicen otros textos de la Escritura, ¿dónde están los espíritus encarcelados? Hay todo un estudio de ello. De hecho, yo recomiendo uno que nuestro hermano Didier Rojas, aquí en la congregación en Heredia, él lo ha compartido y lo tiene. La explicación, por lo menos lo que se puede lograr con lo que la escritura nos dice en cuanto a el lugar al cual van el espíritu de vida de todos los seres humanos, que en muchos textos se llama el Hades. No voy a quedarme mucho en explicación porque es tema para otro momento, pero el Hades en esencia es el lugar donde están todas las almas de los que ya han fallecido. Todas las almas, sean salvos o no salvos. Todas están ahí, pero parece ser que el Hades tiene una separación. Un lugar que se le identifica por por el relato que Jesús contó de el Lázaro, del rico y el Lázaro, un lugar que se le puede identificar como el seno de Abraham, que es donde estaba Lázaro, recuerdan de ese relato. Incluso hay quienes pues entienden que cuando Jesús cuenta esto del rico y el Lázaro, él no está contando una parábola, pareciera que está contando algo real.
porque no introduce ese relato como todo lo hace con todas las demás parábolas. Bueno, ese es tema también para otro momento, estudiar ese texto. Pero como para tratar de identificarlo, parece que hubiera un lugar al cual se llama el seno de Abraham, donde están las almas de los justos, de los que han sido, pues, perdonados por la gracia de Dios, reconciliados con Dios, y otra zona que se le llama, por ejemplo, el Gehenna, cuando Jesús dice, ¿verdad? De donde el gusano de ellos nunca muere, haciendo un paralelo con el Gehenna, que era el vertedero, era el basurero público de Israel, estaba a las afueras de la ciudad, era un valle, el valle de Hinnom, como para ilustrar también cuál es ese lugar en el que se encuentran las almas de aquellos que pues ya no fueron salvas, porque como sabemos hay una sola muerte y después de ello el juicio, dice también el Pablo y el autor de Hebreos. Entonces, en esencia, Jesús va al Hades. No es una certeza, que quede claro que yo no les estoy diciendo rotundamente que es así, es lo que parece dar a entender Pedro, por lo menos para él eso era su convicción. Jesús va al Hades. Como dije antes, esto tiene sentido si lo vemos pues en el hecho de que Jesús se identificara con todo en nosotros, incluso en la muerte y en el proceso que viven los que mueren. La diferencia fue que él resucitó porque la muerte no le podía retener, porque la muerte es la paga del pecado, sí, él pagó con su vida, pero él no fue el culpable del pecado y por tanto la muerte no le podía retener. Pero bueno, ese es otro tema muy, pues creo que interesante. La razón real completa, digamos, de por qué Jesús no quedó ahí en el Hades. Pero por momento no vamos a especificar entonces, de acuerdo con las palabras de Pedro, Jesús fue al Hades durante ese tiempo de muerte, desde el viernes hasta el domingo. ¿Qué fue a hacer? Bueno, nos dice Pedro que él fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa eso? Bueno, esa la vamos a dejar para el día de mañana, para pues seguirle dedicando un poco más de detalle a estos versículos, para poder entenderlo lo mejor posible y no perderle de vista el contexto en el que están. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo por ahí y pues mañana vamos a retomar de esto que estamos hablando y continuar desde ese punto. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos las gracias porque pues hoy en especial hemos reflexionado acerca del papel de nuestro Señor Jesús al reconciliarnos contigo, cómo vino a hacerse igual a nosotros, tanto para pagar nuestras culpas como también para pues eh, ser el que mejor que nadie puede entendernos, identificarse con nuestra debilidad, con nuestras necesidades. Gracias, Señor, ayúdanos a sentirnos privilegiados y a la misma vez, pues, honrados por por ese amor y esa gracia dado a nosotros. Gracias por este estudio, Señor, y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, hermanos. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Tengan muy buenas noches y bendiciones.